parte del sentir que nos reúne ahora acá. Poder mantenernos firmes en nuestra fe en el Señor y poder dar continuamente testimonio también del Evangelio de nuestro Señor. Así que oremos. Señor, te agradecemos por esta mañana, te agradecemos, Señor, por lo bueno que tú eres, por tu gracia, por tu misericordia. Te agradecemos porque nos has dado lo que más necesitábamos, el perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio de tu Hijo Jesús. Y te agradecemos ahora por este tiempo, Señor, para poder dedicar y aprovechar para buscar de ti, para poder enfocarnos en ti, para poder ocuparnos en lo que tú quieres para nuestras vidas. Y te suplicamos, Señor, que pueda ser muy provechoso este tiempo. Ser oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor, que podamos llevar tu evangelio, Señor, y que tu evangelio también haga tu obra en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Que Dios les bendiga. Buenos días esta mañana. Bienvenidos. Vamos a cantar a nuestro Señor estas alabanzas que hemos preparado con mucho tiempo de anticipación. Vamos a alabar a nuestro Señor con esto que se llama Somos el pueblo de Dios. Amén. Vamos a invitarlos a que se pongan de pie, nos acompañen con sus palmas. Vamos a bendecir y a alabar el nombre de nuestro Señor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió.
Amén, gloria sea al Señor. Qué bueno es cantar. Qué bueno es cantar a nuestro Dios y reconocer que somos el pueblo de Él, llamados con propósitos específicos, individuales y únicos. Y esta mañana también declaramos que la fidelidad de nuestro Dios es grande y que por eso nosotros exaltamos su nombre este día. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Y la última vez, grande es tu fidelidad. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Grande es su fidelidad. Podemos saludarnos, queridos compañeros, podemos salir de nuestros lugares y saludar al que está atrás, al que está adelante. Dígale bienvenido. Bienvenidas, bienvenidos esta mañana. Podemos tomar nuestros asientos. Gracias por su asistencia y por su participación. Esta mañana, Pastor César lastimosamente no puede estar con nosotros porque, como quizá usted no lo sabe, pero él forma parte de lo que es la Alianza Evangélica. Y como tal, pues miembro de la misma, hoy tenían una actividad en Oriente, allá en San Miguel. Entonces, Pastor César anda en misión. Con Pastor Miguel también se lo llevó para no andar solo. Así que andan por allá, pero esta mañana tampoco voy a predicar yo. Pero quiero esta mañana presentarles al predicador invitado este día para exponer la palabra del Señor, de quien me permito hacer o leerles una pequeña presentación. Él se llama Luis Cuellar, es misionero de carrera junto a su esposa Loidi y su hijo Kaden, así verdad, Kaden, sirviendo al Señor en la nación de, ahí nomasito, Camboya, en el sudeste de Asia. Es pastor de las Asambleas de Dios y es graduado en teología del Instituto Bíblico Betel Central. Como parte de su formación profesional, el hermano Luis es licenciado en mercadeo y posee una maestría en administración de recursos humanos de la Universidad Evangélica del Salvador, así como un posgrado en comunicación social, entre otras cosas. Hermano Luis fue parte de la familia de la universidad por más de 8 años, tiempo en el cual fue muy apreciado por la comunidad educativa. Pues era común verle en los diferentes eventos de la universidad, colaborando e impulsando las comunicaciones institucionales
acompañado siempre de su fiel amiga, una cámara. Y así como lo es él, una persona dinámica y amable. Pero en el mes de octubre del año 2017, Dios lo lleva a dar un giro muy importante en su vida y decide despedirse de su muy querida universidad para atender el llamado del Señor y convertirse en misionero de tiempo completo, sirviendo al Señor, enviado por el Departamento de Misiones Globales de las Asambleas de Dios a la nación de Camboya, junto con su esposa, para emprender una labor que desde entonces y a lo largo de más de 5 años ha bendecido la vida de cientos de niños, jóvenes y adultos. Y esta es solamente una parte de la biografía de nuestro hermano Luis, a quien esta mañana me honro presentarle y dedicarle este tiempo y los micrófonos a usted. Amen. Alam susdai lo krunia kruta okenia, knyom chumua Luis, propon knyom nan kon knyom puke no kankrawe. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Mi nombre es Luis. Mi esposa y mi hijo Kaden tuvieron que salir por un momento. No tengai ni knyom somo compra omecha sombra okani dal yemian dambai chairom la chimboniata okenia. En esta mañana yo doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes. Knyom rumlak charang chinam yu dal yemban volcano unkani. Yo recuerdo hace muchos años cuando tuve la oportunidad de trabajar y ser parte de este lugar. Nang no knom dung chat robah knyom mien arom la sombrap con la y en mi corazón yo siempre tengo un afecto muy especial por esta universidad. Esta mañana es un privilegio para nosotros estar con ustedes. Mi esposa Loidi tuvo que salir con nuestro niño, quería que ella les saludara un momento, pero quizás luego va a tener la oportunidad de saludarles a ustedes personalmente. Yo quiero compartir con usted un poco la palabra del Señor. Quiero invitarle que vaya a los Salmos capítulo 32, verso 8. Salmos capítulo 32, verso 8. Ahí lo tiene usted también en su pantalla para que pueda leerlo. Salmos 32, verso 8 dice de la siguiente manera: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Quisiera leerlo una vez más. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Una de las palabras más importantes que sin duda puede ser discutida, analizada, estudiada y aplicada en una institución como esta universidad es sin duda la palabra aprendizaje. Hoy en día a nivel educativo estoy seguro que se busca cada vez más la excelencia en el aprendizaje, para lo cual se aplican los métodos más actualizados y se promueve el uso de las herramientas más avanzadas. Todo con el objetivo de construir con el conocimiento una exitosa carrera profesional. Y el resultado intelectual de ello sin duda es maravilloso. Médicos sobresalientes, ingenieros vanguardistas, licenciados prominentes, y todo esto es muy, muy grande en la vida de las personas. Pero existe una parte en nosotros como seres humanos que también necesitamos consolidar en un aprendizaje muy importante, y esta parte es nuestro corazón, ya que es únicamente en nuestro corazón el que nos permite construir un aprendizaje espiritual pleno y verdadero, de cómo el fruto de este aprendizaje nos lleva al cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Pues el éxito de este aprendizaje depende de él el resultado ineludible, que yo estoy seguro que usted ya conoce, que es nuestra eternidad con el Señor.
Y es por eso que esta mañana yo quiero poder compartir con usted un poco acerca del tema un corazón que aprende, un corazón que aprende. Y al mismo tiempo poder compartirle brevemente un poco acerca de lo que también el Señor nos está permitiendo hacer en un lugar como Camboya. Para mí es un gran honor volver a esta casa de estudios, mi alma mater también, recordar y ver a muchas personas a quienes siempre he apreciado mucho, desde que Pastor César me invitó y me dio esta oportunidad, a quien por cierto envío saludos por no poder estar acá. Pero para mí fue un gran gozo poder venir acá, porque fue justamente en este lugar, en esta capilla, hace más de 5 años, donde yo dije adiós tal vez a una etapa de mi vida para iniciar una en la que me convertía en una persona completamente inexperta, me convertía en un aprendiz. Y por eso es que hoy, después de algunos años de estar aprendiendo en este caminar con el Señor, me gustaría compartir con usted acerca de un corazón que aprende y de cómo eso nos ha ayudado a nosotros a lo largo de los años. Y bueno, hay 3 resultados que a la luz de la palabra podemos ver que tiene una persona que posee un corazón que aprende del Señor. Hay 3 resultados que esta mañana me gustaría compartir con usted. La palabra dice en el verso 30, en el verso que hemos leído, en el verso 8 dice: te haré entender. Creo que el primer resultado de un corazón que aprende, y usted lo puede ver, es que nos lleva a seguir, que nos lleva a entender lo que Dios espera de nosotros. Tener un corazón que aprende nos lleva a entender lo que Dios espera de nosotros. Y creo que eso es un poquito de nuestra historia como familia. El Señor nos llevó de El Salvador a la nación de Camboya, que como ya lo mencionaba el pastor, está ubicada en el sudeste asiático, a más de quizás 3 días de camino. Es un camino un poco largo, pero este lugar es el que el Señor había puesto en nuestros corazones durante mucho tiempo, incluso mucho antes de que nosotros nos casáramos con mi esposa. Mi esposa, ella ya estaba en la nación de Camboya, ella ya era misionera desde el año 2010 en este lugar. Ella regresa en el año 2015 y nos casamos, y al casarnos el Señor confirmó y consolidó aún más ese llamado a esta nación. Pero había algo importante que nosotros necesitábamos saber. Sabíamos que el Señor esperaba que nosotros fuéramos a Camboya, pero queríamos entender a qué íbamos a ir a Camboya en particular. Y quiero que conozca un poco acerca de cómo es Camboya. Bueno, Camboya es un país muy grande, son 181.030 kilómetros cuadrados. Para que tenga una idea, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los 4 países juntos harían Camboya. Y Camboya es un país que tiene 26 provincias que equivalen a un departamento, como en nuestro país tenemos 14. Y la provincia más aislada de todas y la menos alcanzada con la palabra de Dios es la provincia de Ratanakiri. Cuando el Señor puso en nuestros corazones volver a Camboya como familia para impulsar un ministerio en ese lugar, fue muy especial recibir de parte de Dios la confirmación de poder llegar a esta provincia a la que nunca antes había llegado un misionero para llevar la palabra de Dios. Pero había un desafío muy grande, y es que para poder llegar ahí necesitábamos no solamente entender lo que podíamos hacer ahí, sino que también lo que Dios esperaba que nosotros impulsáramos en ese lugar. Pero el Señor nos permitió empezar a cultivar ese anhelo y ese llamado respecto a esa provincia en particular, que es la que usted ve en rojo en el mapa. Es la más lejana del país y es una de las características más importantes de esta provincia, que es en donde habitan la mayor cantidad de grupos étnicos del país. Usted puede conocer algunas imágenes que puede ver a continuación. La provincia es una provincia muy llena de bosque, ríos, cascadas. Usted puede caminar kilómetros y kilómetros. En la siguiente, por favor. Puede caminar kilómetros y kilómetros, y lo único que va a ver son algunas casitas como estas de madera, y las siguientes, que son estas casas de los grupos étnicos que habitan en Ratanakiri. Estos grupos étnicos son alrededor de 10 grupos étnicos que viven en esta provincia. Estas casas que usted ve aquí son casas del grupo étnico Kron. Ella es una persona del grupo étnico Tampuan. Y algunos de los otros grupos étnicos que viven en este lugar son los Jaray, los Cabet, los Cachao, entre otros.
Cada uno de ellos tiene su propio dialecto, es decir, su propio idioma, tiene sus propias costumbres, y eso hace una diferencia muy marcada entre cada uno. Pero hay algo que es indispensable, que comparten todos en común: es la necesidad de conocer a Dios. No hay una persona en la tierra que pueda decir que no necesita de Dios. Yo sé que hay muchas personas que todavía están un poco lejos de Dios, pero eso no significa de que Dios no esté buscándolos. Todos necesitamos de Dios, y ellos son parte de ese grupo de personas que necesitan de Dios. Y en Ratanaquerí, en la siguiente imagen, una de las características más importantes que demuestran la necesidad de conocer a Dios son sus creencias. Los grupos étnicos de Ratanaquerí viven atados a una creencia animista. El animismo es la creencia en las ánimas, en los espíritus. Ellos creen que todo lo que sucede alrededor de su vida cotidiana está gobernado por los espíritus de sus ancestros o los espíritus del bosque. Literalmente estas personas viven bajo un terror, no miedo, es terror de que los espíritus puedan hacerles. Por eso ustedes pueden ver, esos son los mausoleos o las tumbas de las personas de grupos étnicos. Ellos le llevan toda clase de cosas, dádivas, comida, dinero. Ese no es dinero real, pero es una representación. Dinero, bebidas, todo porque según ellos deben de tener al espíritu contento, y esas cosas el espíritu las va a ocupar. Porque si el espíritu llegase a enojarse, el espíritu va a volver a las casitas que usted dio antes y les puede hacer daño. Y esta es solo una pequeña muestra de lo que tanto que ellos necesitan conocer a Dios. Y entonces fue estando aquí todavía en El Salvador que el Señor confirmó a mi esposa y a mí, todavía en ese entonces solamente nosotros dos, confirmó en nuestro corazón el anhelo y la convicción de llegar a este lugar para poder llevar a cabo la misión que el Señor nos estaba encomendando. ¿Y cuál era esa misión? La misión de fundar la primera iglesia y el primer centro cristiano, al que llamamos Iglesia y Centro Cristiano Luz a las Naciones, en honor a lo que dice Hechos capítulo 13 verso 47, cuando dice: así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz a los gentiles. En otras versiones dice, te he puesto por luz a las naciones, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahí fue donde el Señor nos llevó a aprender cómo poder conocer el plan que Él tenía para nosotros y lo que esperaba de nuestras vidas. De manera que el primer resultado que en nuestro caminar nos ayudó para poder seguir adelante en lo que Dios esperaba era poder entender qué era lo que Dios quería de nosotros. Y en nuestra vida, creo que todos los que estamos aquí también necesitamos entender qué es lo que Dios espera de nosotros, porque ya sea a nivel profesional o a nivel familiar o a nivel ministerial, en cualquier área de la vida, Dios es el centro. Y si nosotros no entendemos cómo Dios espera que nosotros vivamos cada una de las áreas de nuestra vida, entonces vamos a tener la necesidad constante de encontrar respuestas. Dice la palabra del Señor en Jeremías 29, capítulo 29 y versículo 11, dice la palabra de Dios. Yo se lo leo. 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sé que Dios tiene para cada uno de nosotros pensamientos de bendición, pero necesitamos tener un corazón que aprende para poder llegar a entender, como dice Salmos 32:8, te haré entender. Llegar a entender qué es lo que Dios espera de nosotros. El primer resultado de un corazón que aprende es que nos lleva a entender lo que Dios espera de nosotros. ¿Y cuál es el segundo? Bueno, número 2, el segundo resultado de un corazón que aprende es que nos lleva a seguir el camino de nuestro propósito en el Señor. Dice nuevamente en el Salmos 32, dice en el verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Dios espera mucho de usted y de mí, pero también quiere que nosotros podamos conocer el camino por el que Él espera que andemos. Y un corazón que aprende en el Señor es un corazón que sigue el camino que nuestro Dios le ha propuesto. Cuando nosotros ya estábamos listos para salir al campo misionero,
fue en esta universidad, en esta capilla, cuando yo recuerdo estuve en la última oportunidad antes de salir, y me dieron la oportunidad también de compartir el proyecto que el Señor nos estaba llevando junto con todos mis queridos compañeros de la universidad, y pude sentir una gran alegría de cómo Dios estaba llevándonos a otra etapa, aunque sabía que era un camino que nunca antes había recorrido en mi caso. Llegamos a la provincia de Ratanaquerí en el año 2019 por primera vez. Para entonces ya había nacido nuestro pequeño Kaden. Él nació en el año 2019. La primera vez que yo llegué a Ratanaquerí fue justamente en el 2019. Y aún en ese proceso yo le doy gracias a Dios porque la universidad y muchos de mis queridos compañeros de la universidad estuvieron con nosotros. Yo recuerdo cuando tuvimos una emergencia muy grave con nuestro hijo Kaden. Nuestro hijo enfermó muy seriamente de una neumonía cuando tenía tan solamente 5 meses de edad. Fue una situación tan grave que en Camboya no podían atenderlo porque no había un médico que lo atendiera ni los equipos necesarios. Los médicos saben cómo puede llegar a complicarse. El caso de nuestro hijo fue terrible, su pulmón se llenó de agua, tuvo un derrame pleural, fue algo extremo, al grado que tuvieron que hacerle una cirugía para colocarle un catéter que drenara el líquido y de manera que pudiera respirar. Pero en medio de todo eso vimos que Dios estaba en medio de nosotros. Y la universidad fue muy especial. Mis compañeros, recuerdo, a través de Pastor César se comunicaron con nosotros y me decían: Luis, estamos orando y les vamos a acuerpar en oración y les vamos a apoyar. Y son cosas que nunca jamás van a salir de nuestro corazón. Porque cuando nosotros podemos aprender de Dios, también podemos aprender de nuestros semejantes. Y yo pude aprender cómo puede ser de especial que una persona que se encuentre al otro lado del mundo pueda estar cerca de ti. Eso fue lo que hicieron mis compañeros. Aún estando yo al otro lado del mundo, muchos de los que formaban parte de la Universidad Evangélica estaban cerca de nosotros y nos apoyaron. De manera que llegamos, lo primero que empezamos a hacer fue poner nuestras manos a trabajar. En las siguientes imágenes, si vamos pasando un poquito más rápido, empezamos a conocer a la gente, a compartir con ellas. Con la gente de los grupos étnicos en Ratanaquerí son extremadamente cautelosos, es decir, ellos no son muy fácil de abrirse con las personas, pero pudimos rentar una casa, una de las pocas casas que hay de cemento en Ratanaquerí, porque la mayoría ya son de madera, como las que ustedes ven, pero encontramos esta casa y lo primero que hicimos fue restaurarla, porque la casa estaba destruida, pero llegamos y empezamos a trabajar, a pintarla, a restaurarla para poder empezar a tener algunas reuniones. Pero como les decía al inicio, nuestra visión era poder fundar una iglesia, pero también un centro cristiano. Y usted me dirá, ¿pero qué es un centro cristiano? Bueno, el centro cristiano es una escuela de idiomas que esperábamos fundar, a través de la cual esperábamos alcanzar a niños, jóvenes y adultos, para que por medio de la enseñanza del idioma inglés, ellos iban a llegar y iban a aprender inglés, pero por medio de ello íbamos a explicarles y predicarles la palabra de Dios. Pero había un problema. En la casa que rentamos, como la mayoría de casas en Ratanaquerí, no habían aulas. Entonces tuvimos que construirlas en medio de la pandemia, en medio de la crisis más grande que este mundo ha vivido, digamos, en el último siglo. El gobierno en Camboya fue extremo en las medidas, extremo, de manera que nos encerraron. Pero para lo que nosotros como personas puede parecer un obstáculo, para Dios en el camino que tiene para su vida es una oportunidad. Ese tiempo que pasamos encerrados y que no pudimos, la iglesia ya la habíamos iniciado, tuvimos que cerrar todo, pero ese tiempo fue el tiempo que dijimos, bueno, vamos a construir. Y yo, como lo comentaba el pastor, antes de salir de la Universidad Evangélica tuve el inmenso privilegio de trabajar en el área de comunicaciones con amigos muy queridos como Miriam, el arquitecto Barrera y todos los que forman parte de mercadeo. Y yo, créanme que nunca en mi vida jamás tuve la necesidad de aprender a hacer cosas que tampoco me imaginaba que iba a tener que hacer en Camboya. De manera que en las primeras imágenes, si podemos volver un poquito rápido, lo primero que tuvimos que hacer fue colocar las paredes de metal, estas paredes de metal. Como estábamos encerrados, bueno, no teníamos el dinero suficiente para pagar a alguien que lo hiciera, de manera que ese muchacho que usted ve ahí, me ayudó y entre los dos empezamos a poner las paredes de lámina porque era lo que nos salía más práctico. Luego había que pintarlas. Yo tampoco jamás en mi vida había usado un compresor.
creo que son experiencias que cuando nosotros hemos estado, sobre todo ustedes que forman parte de esta institución académica, yo creo que nunca nos imaginamos tener que llegar a pintar con un compresor una pared de metal. Y yo lo tenía que hacer porque si no lo hacíamos, las paredes en Camboya llueve mucho, demasiado. Si no lo hacíamos se iban a dañar rápido. Después de eso había que hacer algo todavía más difícil, la instalación eléctrica de las aulas. Y créanme, yo nunca en mi vida había tocado un cable. Ni siquiera sabía la diferencia entre un polo negativo y un positivo, ni siquiera eso sabía. Yo cuando tomaba una batería tenía que verla bien dónde estaba el signo de más y el signo de menos, porque me confundía. Pero tener que llegar a hacer una instalación eléctrica me llevó a aprender no solamente a nivel intelectual o a nivel manual, sino también me llevó a aprender en mi corazón, porque le decía, Señor, yo no sabía que iba a tener que venir a hacer esto. Cuando llegamos a Camboya, yo estaba totalmente entregado y dije, aunque yo no sé cómo hacerlo, si tú me ayudas, yo lo voy a hacer. De manera que gracias a YouTube, entre otras cosas, empecé a averiguar cómo hacer. Mire, yo todavía tengo la imagen acá guardada, para el que quiera al final se la puedo mostrar. ¿Saben qué hice? Yo no soy electricista, tal vez algún compañero de mantenimiento podrá decirme, pero para hacer una instalación eléctrica hay que hacer un diagrama de dónde van a ir cada cable. Bueno, los hermanos de sistema saben, no es algo sencillo. Pero en mi poco conocimiento y mi ignorancia, yo lo que hice fue un dibujo, un pequeño dibujo en el que puse, bueno, aquí va a ir un toma, aquí va a ir un interruptor, aquí va a ir una lámpara. En el dibujo yo estaba plasmando lo que yo sabía que Dios quería que hiciera, aunque no sabía cómo, Dios sí. Cuando nosotros no podemos, siempre y cuando sigamos el camino de nuestro propósito en el Señor, Él nos va a ayudar. De manera que después de terminar eso, ya teníamos las aulas, ya teníamos la iluminación. Gracias a Dios, Dios me ayudó y créanme, la iluminación quedó perfecta. Pero después había que hacer las mesas. Había que hacer las mesas porque no teníamos en qué sentar a los estudiantes. Y yo tampoco he sido carpintero. Como lo comentaba el pastor nuevamente, pues mi herramienta, ¿verdad?, era mi cámara y mi computadora cuando trabajaba. Nos reuníamos con Miriam horas y horas a trabajar en lo que íbamos a hacer relacionado a la comunicación. Yo jamás en mi vida había tocado un destornillador. Pero llegué a ese lugar y yo recuerdo que estaba orando y yo le decía, Señor, tú sabes que no podemos mandar a hacerla. Cada mesa costaba $80 y teníamos que mandar a hacer alrededor de 8 mesas para poder tener las 2 aulas. Yo le dije, Señor, tú sabes que no podemos pagarlas, pero si tú me ayudas, yo lo voy a hacer. Agarré un papel y empecé a orar, y mientras oraba yo le decía al Señor cómo quería que fuera la mesa. Y yo le decía, Señor, quiero que me ayudes a construir una mesa que sea cuadrada, quiero que la mesa tenga 4 patas, menos mal que le pedí 4 patas. Decía, quiero que tenga 4 patas, y mientras dibujaba, estaba orando. Después de haber terminado el dibujo, tomé esa sierra que me prestaron, porque ni siquiera tenía una herramienta, y empecé a cortar la madera, una tras una, cada pieza de cada mesa, para unirla y para terminar convirtiendo lo que yo nunca en mi vida había hecho, trozos de madera, en mesas. Y después de un largo trabajo que no se tomó, créanme, no fue fácil, no tomó un mes ni 2, porque yo no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba haciendo, pero después de muchos meses de trabajo, las aulas que usted vio en la siguiente imagen, esas son ahora las aulas del Centro Cristiano Luz a las Naciones. Y eso es lo que hace Dios. Aunque nosotros no podamos, cuando nosotros tenemos un corazón que aprende, Él nos permite seguir el camino del propósito que tiene para nuestras vidas. Así es que esta mañana yo quiero animarle para que usted abra su corazón para aprender en el Señor. Y para que de la misma manera que aprendemos intelectualmente, también podamos aprender espiritualmente y podamos seguir el camino del propósito del Señor para nuestras vidas. De manera que estas eran las aulas, y gracias a Dios estaban las aulas justo a tiempo. Tardamos alrededor de 6 o 7 meses de terminar. Bueno, digo tardamos porque pues con mi esposita, ¿verdad? También ella me ayudaba, me llevaba vasitos de agua y me daba ánimos ahí. Pero cuando terminamos las aulas fue justo a tiempo. ¿Recuerda lo que le dije al principio? Lo que para nosotros como seres humanos puede ser un obstáculo, para Dios es una oportunidad. El tiempo en que el gobierno en Camboya nos mantuvo extremadamente bajo aislamiento y encierro fue el tiempo justo que necesitamos para preparar las aulas. Y cuando ya habían bajado los casos de COVID, el gobierno permitió que las escuelas se reabrieran. Fue ahí cuando el Señor nos permitió abrir el centro.
no solamente ya habíamos iniciado con un grupo de personas para que conocieran del Señor, sino que abríamos ahora las puertas del centro a los que esperábamos que iban a llegar muchos jóvenes. Pero ahí es donde entra el tercer resultado que quiero compartir con usted esta mañana. Un corazón que aprende es un corazón que nos lleva a creer las promesas que Dios tiene para nosotros. Es un corazón que nos lleva a creer en las promesas que Dios tiene para nosotros. Dios tiene muchas promesas para usted y para mí. Y dice la palabra nuevamente en el verso 8: sobre ti fijaré mis ojos. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar, pero si yo medito un instante en esto, me impacta tan solo imaginar que los ojos de Dios están fijamente puestos sobre mí. Los ojos de Dios están puestos sobre usted también. Y no están puestos sobre usted para juzgarle, para acusarle. Están puestos sobre usted para para recordarle siempre que sus promesas son verdaderas. Dice: sobre ti fijaré mis ojos. Y el tercer resultado de un corazón que aprende es que es un corazón que nos lleva a creer en las promesas de Dios. Cuando ya habíamos terminado las aulas, abrimos las puertas para que los jóvenes de los grupos étnicos vinieran a aprender inglés, y fue algo maravilloso. Los jóvenes estaban emocionados. Tenía tengo dos grupos de clases, y cada grupo de clase llegó a ser enorme. Tenía más de 40 jóvenes en cada grupo. Mi esposa le enseñaba a los más chiquitos, ella tenía casi como 30 niños. Además teníamos el grupo de adultos, y la cantidad de personas que empezaron a llegar para aprender inglés fue enorme. Este fue el primer grupo de jóvenes que logramos reunir y que se formaron parte del Centro Cristiano Luz a las Naciones. Pero un corazón que aprende cree en las promesas que Dios le da. Sabíamos que si Dios nos había llevado hasta ahí, era porque Él iba a respaldar el ministerio para el que nos había enviado. Entonces, cuando ya llevábamos algunos meses de estarles enseñando inglés, sucedió algo interesante. Todos estos jóvenes que usted ve ahí en esta imagen, si podemos detenernos un segundo aquí, todos estos jóvenes que usted ve ahí son jóvenes de los grupos étnicos de Ratanaquerí, que antes le oraban a los espíritus de sus ancestros como parte de sus creencias animistas. Pero un día, después de 3 meses de estarles enseñando inglés, porque primero teníamos que generar una relación con ellos, ¿verdad? Hacernos amigos de ellos. 3 meses después de estar practicando con ellos, les dije: jóvenes, le voy a decir como les dije en camboyano para que me entienda. Les dije: bombo ante osquenia tingai sal krau yen anchena ta osquenia mao chul runchi muyen dambay sidap preabantul robah preciamicha. ¿Me entendió, verdad? Bueno, le voy a traducir solo por si acaso tiene alguna duda. Yo sé que usted me entendió, pero les dije a los jóvenes: jóvenes, el próximo sábado les invitamos a cada uno de ustedes para venir, para iniciar nuestras reuniones de jóvenes en las que van a poder escuchar la palabra de Dios. En camboyano la palabra de Dios se dice preabantul robah prachemecha. Entonces, cuando yo les dije eso, los jóvenes se quedaron viendo todos así, asombrados unos a otros, y dijeron: ¿qué será la preabantul robah prachemecha? Y ahí es donde las promesas de Dios se ponen en manifiesto. Yo podía invitarles a llegar, pero no podía obligarles. Tenía que ser Dios el que cumpliera su promesa de llevarles a su camino. Entonces yo recuerdo ese primer día en que estábamos esperando ese sábado que iba a ser la primera reunión, y yo dije: Señor, ayúdanos a que vengan los jóvenes. La promesa de Dios se cumplió. Gracias a Dios, el primer día casi todos los jóvenes del Centro de Idiomas llegaron. Jóvenes que no llegaban en esa ocasión a aprender inglés, llegaban porque querían escuchar la palabra de Dios. Y a partir de ahí el Señor empezó a obrar en su vida grandemente. Esta imagen que les decía que ustedes podían ver es una imagen que habla de un milagro. ¿Por qué? Porque, como les decía, estos jóvenes antes le oraban a los espíritus de sus ancestros, pero en esa foto le están orando a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace Dios, porque sus promesas son reales. A partir de ahí, si podemos ver las siguientes, muchos de ellos empezaron a entregar su vida al Señor y empezar a encontrar una identidad para sí en el Señor. No solamente jóvenes, sino también hermanos adultos empezaron a venir al Señor y empezaron no solo a convertirse de sus caminos al Señor, sino también a empezar a buscar cómo poder seguir el propósito de Dios en sus vidas, al grado que el Señor nos llevó a incluso a poder consolidar el ministerio de una manera muy hermosa. Y
el resultado más maravilloso que antes de venir a Salvador pudimos tener fue que justamente antes, el Señor nos dio el privilegio en la siguiente imagen de poder llevar a cabo el primer bautismo como iglesia cristiana en la provincia de Ratanaquerí en toda la historia del norte de Camboya. Antes de llegar a Ratanaquerí, yo no tenía idea de lo que el Señor estaba preparando para nosotros. Y aún hoy, que he podido regresar a mi hermoso país por unos cuantos meses, todavía sigo expectante de lo que Dios hará aún más cuando regrese. El hermano Molicá se convirtió en la primera persona en ser bautizada, una persona que nunca antes había escuchado de Cristo. Pero todo esto es parte de las promesas de Dios cuando nosotros empezamos a creer en ellas. Es por eso que esta mañana, con mucha alegría y gratitud, yo he venido acá para animarle, para fortalecer en usted ese anhelo de que la palabra del Señor se pueda volver realidad a través del consejo del Señor. El Señor espera que nosotros tengamos un corazón dispuesto a aprender para que podamos entender lo que Él espera de nosotros en primer lugar. En segundo lugar, un corazón dispuesto a aprender para que podamos seguir el camino de nuestro propósito en el Señor. Y finalmente, un corazón dispuesto a aprender que nos lleve a creer las promesas que Dios tiene para nosotros. Finalmente, quisiera compartirles en la siguiente imagen. Si nosotros tenemos un corazón que aprende, podemos tener la seguridad de que nuestro corazón estará en las manos de Dios. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay nada más valioso en la vida del ser humano que su corazón. No hay nada más valioso en la vida de un ser humano, profesional, padre, hijo, que su corazón. Es por eso que esta mañana yo quiero animarle para que podamos tener un corazón que aprenda del Señor. Sin duda, lo que Dios tiene para ustedes es todavía mucho más grande de lo que hasta hoy ha conocido. Y no importa el área en que el Señor nos permita, sin duda serán diferentes, pero Dios espera que nosotros podamos entender lo que espera de nosotros, que podamos seguir el camino que Él ha preparado para nuestro propósito y que creamos en sus promesas. Yo quiero darle gracias con todo mi corazón, porque realmente esta universidad no solamente fue un lugar de trabajo para mí. Durante los más de 8 años que estuve aquí, este lugar se convirtió en una fuente de conocimiento y aprendizaje, no solo a nivel profesional, sino también a nivel experiencial y mucho más allá a nivel espiritual. Cada día que teníamos la oportunidad de estar en los devocionales, era una oportunidad en la que aprendía un poquito más. Y hoy, antes de volver a Camboya, yo sé que aún falta mucho por recorrer en nuestras vidas, pero antes de volver a Camboya, yo quisiera tener la oportunidad de orar por usted. Créame, un corazón que aprende siempre continúa aprendiendo. Nunca en mi vida estoy seguro que he aprendido que nunca sabré lo suficiente como para poder entender por completo el plan de Dios. También he aprendido que nunca habré hecho lo suficiente como para poder decir que he cumplido mi labor. Y finalmente, creo que he aprendido que nunca seré lo suficiente como para poder decir que he alcanzado la altura del varón perfecto. De manera que tenemos que seguir teniendo un corazón que aprenda. Si me permite, voy a orar por usted esta mañana. Cierre sus ojos. Señor, te doy gracias en esta mañana por esta hermosa oportunidad. Gracias por permitirme estar aquí con mis queridos hermanos, compañeros, a quienes sin duda tú has traído para que puedan impulsar su corazón para aprender aún más de ti. Gracias por esta oportunidad. Gracias por la Universidad Evangélica de Salvador, que sin duda es luz en esta nación. No solamente a nivel profesional, sino también siendo una puerta a través de la cual muchos jóvenes y muchas personas que laboran aquí
pueden tener la oportunidad de acercarse y conocerte. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que está aquí. Yo te pido que tú les bendigas y que tú, Señor, muestres a cada uno de ellos tu favor, respaldándole en sus anhelos, cumpliendo el propósito para el cual, Señor, tú les has traído, y bendiciéndole, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Yo te doy gracias en esta mañana, te bendigo y espero, Señor, tener la oportunidad, por tu misericordia, de un día poder volver una vez más. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, son a un pro tiempo. Eso significa que nuestro Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Luis. Y antes de que baje de acá, voy a decir, quizás ahora vamos a orar por hermano Luis también, por su vida, por su familia, por su ministerio. ¿Y por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y si usted desea, puede orar en su mente, en su corazón, puede extender su mano y oremos por la vida de nuestro hermano Luis también. Oramos. Señor, te agradecemos mucho por la vida de nuestro hermano Luis Cuellar, por su vida, por su familia, por los propósitos, por los planes que tú tienes para ellos, que has desarrollado y que vas a seguir cumpliendo, Señor. Yo te ruego que tú estés ahí con ellos, que estés en cada cosa, como Él ha dado testimonio, desde construir una mesa hasta poder compartir el evangelio con alguien, hasta poder ayudar a crecer a otras personas por medio del aprendizaje de inglés o cualquier otra cosa. Que tú, Señor, estés ahí en cada detalle, Señor, que tú estés ahí en cada cosa que hacen, que estés ahí en cada persona que ellos pueden conocer. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda producir más fruto a través de ellos y que dé gloria a ti, Señor, que levante tu nombre y que puedan continuar siendo luz a esta nación y a estas personas. Y muchas gracias también porque nos permites ahora conocerles y han compartido también parte de tu luz con nosotros y de su testimonio y de la obra que tú haces en sus vidas y que estás dispuesto y disponible y deseoso de hacer en cada uno de nosotros. También si tenemos un corazón que está sensible a poder aprender de ti, Señor. Así que te agradecemos por la vida de nuestro hermano Luis, su familia, su ministerio, y los ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias. Pueden sentarse. Y estamos despedidos. Creo que ha sido muy bueno, de verdad. Muchísimas gracias. Creo que el Señor ha hablado a cada uno de nosotros acá. Pero hay alguien más también ahora por quien queremos orar. Hermana Maggie. ¿Por qué vamos a orar por hermana Maggie? No está cumpliendo años, pero podemos decirle que le queremos mucho. ¿Por qué le queremos mucho? Porque justamente pensando en lo que dice Jeremías 29:11, Dios sabe los pensamientos que tiene para cada uno de nosotros, y Maggie está obedeciendo, creemos, así como cada uno de nosotros viene a esta institución definitivamente porque el Señor lo trae a cumplir una misión, un propósito y demás. Maggie ha estado un tiempo aquí con nosotros, pero ahora Maggie está respondiendo una vez más a un llamado de Dios de ir a otro lugar para poder continuar sirviéndole. Así que muchas gracias, Maggie, de verdad, gracias por todo tu servicio. Yo sé que las señoritas, sobre todo, ¿verdad? Las estudiantes podrían dar más testimonio de esto, y solo queremos orar por ella también, para que Dios continúe bendiciendo su vida y para dar gracias por la vida de Maggie. Oramos. Señor, yo te agradezco también y te agradecemos por la vida de Maggie, y también la ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que tú estés ahí con ella confirmando los pasos que va a dar, que tú pongas tu paz en su corazón, y aún más allá de tu paz, porque a veces para nuestra carne puede ser complicado cuando se trata de obedecerte, Señor, pero que tú puedas reafirmar, Señor, sus pensamientos en tu palabra, y que le permitas ver, Señor, tu gracia y tu mano poderosa y demás, guiándole y sosteniéndole y sustentándole como le has hecho hasta este momento. Y úsala, Señor, eso es lo que te rogamos, así como la has usado este tiempo aquí en la universidad, y ha sido de mucha bendición para la universidad, para las estudiantes y demás, que continúes usándola, Señor, ahí a donde la vas a llevar ahora. Así que te agradecemos por la vida de Maggie, y te agradecemos, Señor, por lo bueno que eres, porque en tu gracia y misericordia nos permite ser parte de tu obra y nos permite, Señor, ser instrumentos tuyos, Señor. Así que gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Maggie. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos, a continuar. Que el Señor les bendiga. Feliz día.